Un millonario fue seducido por una joven de 19 años, pero no esperaba por esto. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Qué harías si la mujer de tus sueños apareciera en tu vida de manera repentina, ofreciéndote lo que siempre deseaste pero de una forma que nunca imaginaste? Para Juan Cabral, un hombre de negocios exitoso y millonario, esta pregunta comenzó a cobrar vida cuando Julia Cartillo, una joven de tan solo 19 años, irrumpió en su mundo de manera inesperada. Juan, viudo desde hacía algunos años, había vivido sumido en la soledad y la rutina. Aunque su imperio empresarial le había proporcionado fama, dinero y lujo, algo faltaba. Las noches se volvieron más largas, los días más grises, y los recuerdos de su esposa fallecida aún lo atormentaban. Su vida, aparentemente perfecta, carecía de la chispa de emoción que solo un verdadero amor podía ofrecerle. Todo cambió cuando conoció a Julia. Ella apareció en su vida como una brisa fresca en un caluroso día de verano. Con sus ojos brillantes, su risa contagiante y su belleza juvenil, Julia logró captar la atención de Juan de inmediato. Al principio, ella parecía ser la respuesta a sus oraciones, una joven atractiva que no solo lo halagaba, sino que también mostraba un interés genuino en él, algo que Juan no había experimentado en años. En cada conversación, Julia parecía saber cómo hacer que Juan se sintiera especial, cómo llenar ese vacío emocional que él no sabía que existía en su vida. Pero, ¿era todo tan perfecto como parecía? Juan comenzó a preguntarse si realmente Julia lo veía como algo más que una fuente de dinero y poder. Al principio, sus pensamientos fueron desechados como meras inseguridades, pero pronto empezaron a aparecer señales que lo hicieron dudar. Como empresario exitoso, Juan estaba acostumbrado a leer las intenciones de las personas. Había tratado con muchos en su vida, empleados, socios, clientes, todos con sus propios intereses. Sin embargo, nadie lo había afectado tanto como Julia. Había algo en su mirada, en sus actitudes, que lo inquietaba. Una tarde, mientras disfrutaba de un almuerzo en su mansión, Juan recibió una llamada inesperada. Era su asistente personal, quien le había informado que Julia había solicitado un aumento en su asignación mensual. «Es por las compras, Juan. Necesita más dinero», le dijo, sin saber que sus palabras serían como una daga en el corazón de Juan. La joven siempre había sido tan dulce, tan perfecta en su presencia, que nunca imaginó que sus intenciones pudieran estar motivadas por algo tan material. Confuso y molesto, Juan decidió que debía confrontarla. A la mañana siguiente, le pidió a Julia que lo acompañara a un restaurante en el centro de Ciudad de México, donde ambos podrían hablar a solas. Julia, siempre encantadora, aceptó de inmediato, sin sospechar lo que Juan tenía en mente. Durante la comida, Juan la observó en silencio, analizando cada palabra que decía, cada gesto que hacía. Julia hablaba de su vida, de sus estudios, de sus sueños, pero había algo en sus palabras que ahora le sonaba vacío. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos y sus risas no sonaban genuinas. Después de una pausa, Juan finalmente la miró fijamente y le preguntó, «¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Julia? ¿Es el dinero lo que te atrae de mí, o soy yo quien te interesa?» La joven quedó en silencio por un momento, sus ojos se desviaron, buscando las palabras adecuadas. Juan esperaba una respuesta sincera, pero lo que escuchó lo sorprendió. «Yo», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Al final, fue Julia quien rompió el silencio con una risa nerviosa, casi forzada, que no convenció a Juan. «Juan, no tienes nada que temer. Lo que más quiero es estar contigo», dijo finalmente, pero algo en su tono de voz le hizo dudar aún más. Juan sintió que había algo más detrás de sus palabras. El miedo comenzó a invadirlo, una sensación extraña de estar siendo manipulado. Se levantó abruptamente de la mesa, dejando a Julia confundida. Esa noche, después de que Julia se retirara, Juan permaneció despierto, dando vueltas en su cama. Su mente estaba llena de dudas, pero también de recuerdos de los momentos felices que había compartido con ella. Se preguntó si estaba siendo paranoico, si realmente estaba proyectando sus miedos en la joven. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía estar alerta. Mientras tanto, Julia continuaba su juego. Sabía exactamente qué botones presionar para mantener a Juan interesado, para mantenerlo pensando en ella,
pero su verdadero propósito nunca fue claro. A medida que los días pasaban, Julia comenzó a insinuar más y más sus intenciones, que se volvían cada vez más difíciles de ignorar. El día que Juan descubrió la verdad, no fue el día que Julia lo traicionó abiertamente, sino el día en que comenzó a ver las grietas en la fachada perfecta que ella había construido. Juan no estaba preparado para lo que vendría. Cuando la verdad salió a la luz, todo cambió. Pero lo que él no sabía es que, en medio de todo el caos, una antigua amiga, Marta Lavao, que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida, iba a ser la clave para ayudarlo a encontrar lo que realmente importaba, el verdadero amor. El sol ya comenzaba a ponerse en la Ciudad de México, teñiendo de rojo el cielo sobre los rascacielos y la vida bulliciosa de la ciudad. Juan Cabral no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con Julia Cartillo. Las palabras que ella había dicho, la forma en que se comportaba, todo le parecía tan contradictorio. Algo dentro de él le decía que debía actuar, pero no sabía exactamente qué camino tomar. El peso de la duda lo aplastaba y su mente no encontraba descanso. Los días anteriores habían sido una montaña rusa emocional, pero ahora parecía estar en la cima de la incertidumbre. Al día siguiente, sin embargo, algo inesperado ocurrió. Marta Lavao, su amiga leal de toda la vida, llamó a Juan. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto, y aunque las circunstancias no eran las mejores, la voz de Marta siempre había sido una fuente de consuelo para él. Decidió que era el momento adecuado para pedirle ayuda. Marta había sido su amiga durante muchos años, antes de que él se casara y después de la muerte de su esposa. Siempre había estado ahí, tanto en los momentos felices como en los tristes. Aunque Marta no era parte del mundo de los negocios de Juan, su perspectiva era siempre honesta y objetiva. En esos momentos de confusión, ella era la única persona en la que Juan confiaba por completo. Cuando Marta llegó a la mansión de Juan, se notaba que había algo diferente en él. Su rostro mostraba señales de agotamiento y estrés. Después de un cálido abrazo, Juan la invitó a sentarse, y sin más preámbulos, le comenzó a contar todo lo que había sucedido con Julia. «Me siento perdido, Marta», confesó Juan, mirando al vacío. «Todo parecía tan perfecto, pero ahora, no sé si realmente la conozco. He estado tan cegado por su belleza y su juventud que no me di cuenta de que algo no estaba bien. Su comportamiento me hace pensar que no todo es lo que parece». Marta lo escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. Sabía que su amigo necesitaba liberar esa carga emocional que lo estaba devorando. Cuando terminó de hablar, ella suspiró profundamente antes de responder. «Juan, sabes que siempre te he dicho que no debes dejar que el corazón se nuble por lo que los ojos ven. A veces, las personas tienen intenciones que no son tan claras. Si algo te huele mal, es porque quizás estás viendo lo que no quieres ver». Sus palabras resonaron en la mente de Juan. Marta tenía razón. Siempre había sido muy intuitiva y sabía reconocer las señales de manipulación. ¿Por qué no había escuchado sus instintos antes? ¿Por qué se había dejado atrapar por una joven que, aunque encantadora, parecía tener algo oscuro detrás de su dulzura? Pero, ¿qué hago ahora, Marta? No quiero que esto me consuma. No quiero perder la capacidad de confiar en las personas, dijo Juan, con los ojos llenos de frustración. Marta lo miró directamente a los ojos y le ofreció una respuesta clara. Primero, necesitas estar tranquilo y pensar con claridad. Tienes que confrontarla, Juan. No puedes seguir viviendo en la incertidumbre. Si realmente la quieres, entonces debes conocerla de verdad. Si no, será mejor que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, Juan decidió que debía hacer lo que Marta le había sugerido, confrontar a Julia directamente. No quería hacerlo, no quería enfrentarse a la verdad si eso significaba perder algo que había deseado tanto. Pero sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad, sin saber quién realmente era Julia. Al día siguiente, Juan organizó una reunión en su oficina. Acordaron verse a media tarde, en un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Juan se preparó mentalmente para lo que iba a suceder, pero aún así sentía un nudo en el estómago. Cuando Julia llegó, su actitud de siempre estaba presente, radiante, encantadora, como si no hubiera pasado nada. Se acercó a Juan con una sonrisa seductora, pero él ya no estaba tan ciego como antes.
Julia, comenzó Juan, necesito que me digas la verdad. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Eres tan sincera como pareces, o solo estás buscando algo más? Julia lo miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta. Por un momento, su rostro reflejó un ligero nerviosismo, pero pronto se recompuso. Juan, sabes que te quiero. Me has dado todo lo que nunca imaginé. ¿Por qué habrías de dudar de mí?, respondió, con su tono habitual de dulzura. Pero Juan ya no estaba dispuesto a dejarse engañar. En ese momento, decidió seguir su instinto. Julia, no soy tonto. Hay algo que no me encaja. He oído cosas y he visto actitudes que me preocupan. Ya no puedo seguir ignorándolo. Por fin, la fachada de Julia se rompió. El rostro de la joven se endureció, y su sonrisa desapareció. ¿De verdad quieres saber la verdad, Juan?, preguntó con tono frío. Juan asintió, con la esperanza de que finalmente escucharía lo que había estado buscando, la sinceridad. Julia suspiró, y fue en ese instante que la máscara de la joven cayó por completo. La verdad, Juan, es que nunca me interesaste. Todo esto era un plan. Pensé que, con tu dinero y poder, podía obtener lo que quería. Pensé que podrías darme la vida que siempre soñé, pero me he cansado de jugar este juego. Las palabras de Julia cayeron como una bomba sobre Juan. Nunca imaginó que la joven que había creído quererlo, lo hubiera manipulado desde el principio. Sintió una mezcla de enojo y tristeza, pero también alivio. Finalmente, la verdad había salido a la luz. Juan Cabral se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable. Las palabras de Julia resonaban en su mente una y otra vez. Había confiado en ella, había creído en sus sonrisas y promesas, pero todo había sido una farsa, una manipulación bien ejecutada. El hombre que, por años, había controlado cada aspecto de su vida. Ahora se sentía completamente impotente ante la traición de una joven que había entrado en su vida sin ninguna otra intención más que la de aprovecharse de él. Julia, al ver la reacción de Juan, no mostró remordimiento alguno. Al contrario, parecía tranquila, como si finalmente hubiera logrado cumplir su objetivo. Estaba dispuesta a irse, sin una palabra más, como si nada hubiera pasado. Pero Juan, con la mente llena de furia, no podía dejarla ir tan fácilmente. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué había hecho esto? ¿Qué la había llevado a actuar de esta manera? ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Juan, su voz temblando de rabia. ¿Por qué jugar conmigo, con mis sentimientos? ¿Creíste que no me daría cuenta? Julia lo miró con una ligera sonrisa de satisfacción. Juan, ¿de verdad pensaste que podía ser diferente? Yo era solo una joven, buscando escapar de una vida que me tenía atrapada. Encontré mi oportunidad contigo y la tomé. No fue personal, no fue por ti, fue por lo que representabas. Las palabras de Julia lo golpearon con fuerza. Era claro que no había amor genuino en sus palabras. Para ella, él solo era un medio para un fin, una escalera hacia una vida mejor, una vida de lujo y privilegio. Para Juan, la revelación fue devastadora. Todo lo que había creído ser verdadero ahora se desmoronaba frente a él. El silencio llenó la habitación mientras Julia recogía sus pertenencias, preparándose para irse. Juan, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que le esperaba después de este enfrentamiento. ¿Qué haría ahora con su vida? ¿Cómo podría confiar en alguien de nuevo? Justo en ese momento, su teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio que había quedado entre ellos. Era un mensaje de Marta Lavao. Juan había estado tan centrado en la conversación con Julia que ni siquiera se había percatado de que Marta había estado esperando una respuesta. El mensaje decía: Juan, necesito hablar contigo. Estoy aquí para ti, no lo olvides. Marta había sido su amiga desde hacía años. Habían compartido tanto, desde los momentos felices hasta los tristes. Aunque no era parte del círculo de amigos que frecuentaba Juan, siempre había sido su refugio. Y ahora, en medio de su peor momento, Marta le enviaba un mensaje lleno de apoyo. Juan decidió llamarla de inmediato. Necesitaba su consejo más que nunca. Mientras el teléfono sonaba,
una mezcla de emociones lo invadió. El odio hacia Julia, la frustración consigo mismo por no haberlo visto antes, y la desesperación de encontrar algún tipo de claridad. «Hola, Juan», respondió Marta con su voz cálida y confiable, al otro lado de la línea. «Sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Juan suspiró aliviado al escuchar su voz. «Marta, necesito hablar contigo. Todo lo que creí que sabía está destruido. Julia me mintió, me usó. Me siento tan estúpido, ¿cómo pude ser tan ciego?» «Juan, no te castigues por eso. El amor y la atracción a veces nos nublan el juicio. La gente se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, pero no todo está perdido. Lo importante es que ahora sabes la verdad», dijo Marta con suavidad. Juan se recostó en su silla, mirando al vacío. La tristeza lo invadía, pero a la vez, una pequeña chispa de esperanza comenzó a surgir. Había una salida a todo esto, pero solo él podría encontrarla. «Gracias, Marta. Realmente no sé qué hacer ahora, pero me siento mejor sabiendo que no estoy solo». «Y no lo estás. Escucha, Juan, la vida tiene una forma de darnos lecciones, aunque sean dolorosas. A veces, perdemos el rumbo para luego encontrar algo mejor. Tal vez este sea el momento de pensar en lo que realmente quieres en la vida», le aconsejó Marta, con un tono firme pero lleno de comprensión. «¿Qué debería hacer con Julia?», preguntó Juan, mirando la puerta cerrada por donde ella se había ido. «Mira, Juan. Ya no puedes cambiar lo que sucedió. Lo importante es que tú tienes el control de lo que viene. Si ella no te ha mostrado su verdadero yo, es momento de dejarla ir. No te aferraste a una mentira, y eso es lo que más duele, pero te vas a dar cuenta de que lo mejor es seguir adelante. No permitas que su sombra te siga», respondió Marta con determinación. Juan sabía que tenía razón. Sin embargo, el dolor de la traición seguía ardiendo en su pecho. Quería creer en la bondad de las personas, pero este episodio lo había dejado desilusionado. Aún así, algo en su interior le decía que aún había esperanza, que podría encontrar el amor verdadero otra vez. Quizás no de la manera en que lo había imaginado, pero había que seguir adelante. A la mañana siguiente, Juan se despertó con un sentimiento de vacío. El día era gris, el cielo nublado, y la ciudad parecía menos vibrante de lo que solía ser. No obstante, decidió que no permitiría que la sombra de Julia lo dominara. Había que tomar decisiones. Había que tomar control de su vida. Después de un largo día de reflexión, Juan recordó algo que Marta le había dicho: las lecciones son dolorosas, pero nos ayudan a crecer. Con esa idea en mente, Juan hizo una llamada importante. Llamó a Marta para agradecerle por estar siempre ahí. «Gracias, Marta. Estoy listo para seguir adelante. No voy a permitir que una mentira me destruya», dijo Juan, con una determinación renovada. Eso es lo que quería escuchar, Juan. El verdadero amor llega cuando menos lo esperamos, y cuando menos lo necesitamos, es cuando nos damos cuenta de que siempre estuvo dentro de nosotros mismos. El teléfono se apagó, pero la conversación dejó una huella profunda en Juan. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que, a pesar del dolor, podía empezar de nuevo. La vida continuaba, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. El tiempo pasó lentamente para Juan. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intentó seguir adelante, algo dentro de él no dejaba de recordar la traición de Julia. Los recuerdos de los momentos que había compartido con ella, de sus risas, de sus promesas, seguían vivos en su mente. ¿Cómo pudo no haberlo visto antes? ¿Cómo se había dejado envolver por una mentira tan bien tejida? Las dudas y los arrepentimientos lo perseguían a cada paso. A pesar de todo, Juan decidió que no iba a quedarse atrapado en el pasado. Decidió que debía retomar el control de su vida, como siempre lo había hecho en los negocios, y enfrentarse a lo que venía con valentía. Pero algo seguía faltando. Algo que no podía nombrar. Un día, mientras caminaba por las calles de Ciudad de México, Juan sintió la necesidad de despejar su mente. La ciudad, que en otro momento le parecía llena de energía y vida, ahora le parecía desolada y vacía. Las luces de los edificios, las multitudes que cruzaban las avenidas, todo parecía tan lejano.
De repente, vio un café que había sido suyo durante años. Un lugar donde solía ir para disfrutar de un buen café, solo o acompañado, pero siempre en paz. Decidió entrar, pensando que tal vez ese pequeño cambio de ambiente lo ayudaría a aclarar sus pensamientos. Al entrar, un aroma a café recién hecho lo envolvió, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices. Se dirigió hacia una mesa en la esquina, y mientras esperaba a que le trajeran su pedido, algo inesperado ocurrió. La puerta del café se abrió, y una figura familiar entró. Era Marta. A pesar de que la había visto hace poco, no pudo evitar sentirse aliviado al verla. Su presencia siempre le había transmitido una calma especial, algo que necesitaba en ese momento. «Juan, qué sorpresa verte aquí», dijo Marta, sonriendo mientras se acercaba a su mesa. «¿Cómo estás?». Juan la miró, algo sorprendido, pero contento de verla. «No lo sé, Marta. Estoy tratando de entender todo lo que ha pasado. Es complicado». Marta se sentó frente a él y lo observó con atención. Sabía que su amigo estaba luchando con sentimientos contradictorios. Sabía que, a pesar de su fortaleza, la traición de Julia lo había golpeado más de lo que quería admitir. «Entiendo, Juan. A veces las cosas no salen como las planeamos, y eso duele más de lo que imaginamos». Juan suspiró. «Sí, y aún no puedo entender cómo me dejé engañar de esa manera. Me siento tan tonto. Como si no pudiera ver lo que estaba pasando, como si estuviera cegado por algo que nunca existió». Marta lo miró con dulzura, comprendiendo lo que estaba pasando por su mente. «No eres tonto, Juan. Es natural que, cuando nos enamoramos, nos pongamos vulnerables. No siempre podemos ver las señales. Y aunque te cueste aceptarlo, lo importante es que ahora sabes la verdad». Juan asintió, aunque no se sentía tan seguro de esas palabras. La verdad había sido dura, pero también le había dado una oportunidad de reconstruir su vida. De alguna manera, a pesar de todo, se sentía agradecido de haber descubierto la verdadera cara de Julia antes de que fuera demasiado tarde. «Lo sé, pero eso no quita el dolor. Y ahora me siento perdido», dijo Juan, con la voz quebrada. «Nunca pensé que terminaría así. Que alguien con quien compartí tanto fuera capaz de jugar conmigo de esa manera». Marta tomó su mano con suavidad. «Te entiendo, Juan. Pero debes recordar que esto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Te mereces algo mejor. No dejes que esta experiencia te defina». El café llegó en ese momento, y el aroma envolvió la mesa. Juan miró su taza, pero su mente seguía ocupada con todo lo que había pasado. Había algo en sus palabras que le dio un pequeño respiro, pero aún no podía quitarse el peso de la decepción. En ese instante, Marta lo miró con una sonrisa en los labios. «Juan, lo que te ha pasado no te hace menos valioso. Te lo digo como amiga. Sé que es difícil ahora, pero con el tiempo, todo esto quedará atrás. Y cuando eso pase, verás que estarás más fuerte que antes». Juan se quedó en silencio, mirando a Marta, sus palabras calando hondo en su corazón. A pesar del dolor que sentía, sabía que ella tenía razón. Había un futuro por delante, y él no iba a rendirse. No iba a permitir que la traición de una persona definiera el resto de su vida. En el momento en que Juan se levantó de la mesa, Marta lo acompañó hasta la puerta del café. Al salir, la luz del sol lo cegó por un instante, pero al mismo tiempo le dio una sensación de renacimiento. Tal vez, después de todo, había una oportunidad de encontrar algo más en la vida. Algo que valiera la pena. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, Marta le dio un último consejo: «Juan, no te apresures a tomar decisiones. El amor llegará cuando menos lo esperes. Pero no busques reemplazar a Julia. Solo busca ser feliz, encontrar lo que realmente te haga sentir pleno». Juan miró a Marta y asintió con una pequeña sonrisa. «Gracias, Marta. Realmente no sé qué haría sin ti. Eso es lo que los amigos hacen, Juan. Ayudarse mutuamente. Ahora, vete a casa, descansa. Y recuerda que el futuro está lleno de posibilidades». Mientras se alejaban, Juan no podía evitar sentir que algo había cambiado.
Su vida había dado un giro inesperado, pero al menos tenía a Marta a su lado. Tal vez el verdadero amor aún estaba en el horizonte, pero lo más importante en ese momento era la paz interior. Y esa paz, al menos por ahora, comenzaba a ser posible. El sol de la mañana brillaba intensamente sobre la Ciudad de México, y Juan Cabral, después de una noche en la que apenas había logrado conciliar el sueño, caminaba lentamente por las calles de su vecindad, sumido en sus pensamientos. La conversación con Marta lo había dejado con la mente agitada, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que el consejo de su amiga era lo más sensato: dejar el pasado atrás y buscar un nuevo rumbo. Sin embargo, había algo que todavía lo perseguía: la traición de Julia. Las preguntas sin respuestas rondaban su mente, y aunque Marta le había ofrecido consuelo, la herida no sanaba tan fácilmente. Una vez en su oficina, Juan se sentó frente a su escritorio y revisó los papeles que tenía pendientes. El trabajo había sido siempre su refugio, su escape. Se sumergió en la rutina diaria de los negocios, pero ni siquiera las reuniones más importantes podían distraerlo del pensamiento constante en Julia. Quería creer que todo había sido una mentira, que había sido solo una víctima en la historia, pero algo dentro de él lo hacía dudar. La tarde avanzaba y, por fin, logró dejar de lado el peso de sus pensamientos. Sin embargo, antes de irse, recibió una llamada que cambiaría el curso de su vida. El número era desconocido, pero algo le decía que debía contestar. Juan Cabral, ¿verdad? Una voz profunda y seria resonó al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla?, preguntó Juan, confundido. Soy Ernesto Ramírez, un amigo de Julia. Creo que tenemos algo de lo que hablar. El nombre de Julia lo hizo sobresaltarse, y su corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía estar tan segura de que esta llamada iba a ser algo importante? ¿Y por qué un amigo de Julia quería hablar con él? Antes de que pudiera formular una respuesta, Ernesto continuó. Juan, sé que esto puede parecerte extraño, pero necesito que me escuches. Te lo debo. Hay cosas que Julia nunca te contó, cosas que te involucran a ti más de lo que imaginas. El tono de la voz de Ernesto era urgente, y algo en sus palabras hizo que Juan dejara de lado sus dudas y prestara toda su atención. Algo no estaba bien. ¿Qué podía estar ocultando Julia? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, alguien como Ernesto decidía contactar con él? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Juan, ya sintiendo un nudo en el estómago. Te lo diré en persona. Te recomiendo que vengas al restaurante El Refugio. Estoy esperando por ti. Hay cosas que, si no las entiendes, podrías estar tomando decisiones equivocadas. No quiero que te arrepientas más tarde. La llamada terminó abruptamente. Juan quedó mirando su teléfono, perplejo. No sabía si debía sentirse agradecido por la oportunidad de entender lo que había pasado con Julia, o si esta nueva revelación era simplemente otro intento de manipulación. A pesar de sus dudas, algo lo empujaba a ir. Con una sensación de incertidumbre, Juan se dirigió al restaurante que Ernesto había mencionado. Era un lugar elegante, conocido por su ambiente tranquilo y reservado. Entró y, tras un par de minutos, encontró a Ernesto en una mesa apartada. El hombre lo saludó con una sonrisa, pero los ojos de Ernesto reflejaban una seriedad que no pasaba desapercibida. Gracias por venir, Juan. Sé que esto no es fácil, pero créeme, no podía dejar que esto pasara sin contártelo. Juan se sentó frente a él, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Ernesto miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y luego se inclinó hacia adelante. Lo que no sabes es que Julia no es quien crees. No solo jugó contigo, Juan, sino que estuvo involucrada en cosas mucho más oscuras. ¿Sabías que ella tiene una relación con una organización criminal? No solo te utilizó, sino que te metió en una red de mentiras y manipulación. Tú, un hombre de éxito, fuiste una pieza clave para ellos. Las palabras de Ernesto golpearon a Juan como un rayo. No podía creer lo que escuchaba. La Julia que él conocía, la joven dulce e ingenua, era, en realidad, una mujer que estaba manipulando su vida por motivos mucho más oscuros. Pero la revelación no terminó ahí. Y hay más, continuó Ernesto. Una vez que te diste cuenta de la verdad,
Julia intentó borrar todas las pruebas. Ha estado tratando de cubrir su huella durante meses, pero hay algo que no puedes negar. Te ha involucrado en algo más grande, algo que no puedes deshacer tan fácilmente. Juan, atónito, comenzó a procesar lo que Ernesto le estaba diciendo. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo no vio las señales antes de que fuera demasiado tarde? La traición que había experimentado no solo fue un desamor, sino que lo había arrastrado a un juego mucho más peligroso. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Juan, la voz temblorosa. Ernesto lo miró con seriedad. Ahora es cuando debes decidir si vas a quedarte atrapado en las mentiras o si vas a luchar para salir de este lío. Lo que te propongo es que juntos investiguemos más a fondo. Julia no solo jugó contigo, jugó con todos nosotros. Juan no sabía qué hacer con toda esta información. Por un lado, sentía que su mundo se había derrumbado. Pero por otro, una parte de él quería descubrir la verdad detrás de todo esto. Quería entender cómo, en un abrir y cerrar de ojos, su vida se había transformado en una pesadilla. La revelación de Ernesto, aunque dolorosa, le dio una nueva dirección a su vida. Pero, al mismo tiempo, le dejó más preguntas que respuestas. Está bien, dijo Juan finalmente, con determinación. Voy a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. Pero necesito saber todo, cada detalle. Ernesto asintió y, con una mirada preocupada, comenzó a hablar en voz baja. Esto es más grande de lo que piensas, Juan. Debes tener cuidado. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. El sol se había puesto, tiñendo el cielo de un naranja rojizo mientras Juan Cabral caminaba por las calles de la Ciudad de México, sintiendo el peso de las revelaciones que había recibido de Ernesto. La ciudad que conocía tan bien, que alguna vez le había dado tanto confort y tranquilidad, ahora le parecía un lugar extraño, lleno de sombras y misterios por descubrir. Las calles, antes llenas de vida y energía, ahora le resultaban vacías y amenazantes. A pesar de la claridad con la que Ernesto le había contado la verdad, algo seguía rondando en su mente. ¿Por qué Julia se había involucrado en una red criminal? ¿Qué la había llevado a jugar con él de esa manera? La imagen de la joven de 19 años, esa chica dulce e inocente que había conquistado su corazón, seguía persistiendo en su mente. Pero ahora, al recordarla, veía más y más las grietas de su fachada. La joven que parecía ser la respuesta a su soledad, había resultado ser una mentira. Sin embargo, no podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero él había preferido ignorarlas. Ahora, atrapado en una maraña de engaños y traiciones, no sabía cómo salir de ella. Esa misma noche, Juan decidió que no podía seguir esperando que la verdad cayera del cielo. No iba a quedar de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Necesitaba más respuestas. Necesitaba saber quiénes estaban involucrados, por qué Julia lo había elegido como su objetivo, y qué había detrás de su conexión con la organización criminal de la que Ernesto había hablado. En su oficina, rodeado de documentos y papeles, comenzó a revisar las últimas transacciones que había hecho con Julia. A medida que pasaba las páginas, algo llamó su atención. En uno de los contratos, que había firmado sin pensarlo mucho, notó una pequeña referencia a una cuenta bancaria en el extranjero. No era algo que le hubiera parecido importante en su momento, pero ahora, con las piezas del rompecabezas comenzando a encajar, se dio cuenta de que esa cuenta debía ser la clave. Sin perder tiempo, comenzó a investigar la cuenta. Usó sus contactos y recursos, y en poco tiempo, descubrió que la cuenta estaba vinculada a una serie de movimientos sospechosos. Era evidente que Julia había estado lavando dinero a través de él sin que él siquiera lo supiera. La sensación de traición volvió a invadirlo, esta vez con más fuerza. No solo había sido manipulado emocionalmente, sino también usado como una herramienta en un juego mucho más grande. A la mañana siguiente, Juan se encontraba de nuevo con Ernesto, decidido a sacar la verdad a la luz. Se encontraron en un café apartado, lejos de la oficina de Juan. Cuando Ernesto llegó, pudo ver en su rostro la misma seriedad que había notado la primera vez.
No había tiempo para rodeos. Juan sabía que si quería salir de esta pesadilla, tenía que ser directo. Ernesto, he encontrado algo, dijo Juan, sin rodeos. Una cuenta en el extranjero. Está vinculada a Julia, y está relacionada con transacciones sospechosas. Necesito saber más. Ernesto se quedó en silencio por un momento, como si estuviera ponderando cómo responder. Finalmente, con voz grave, habló. Lo que descubriste es solo la punta del iceberg, Juan. La organización en la que Julia está involucrada no es solo un grupo de delincuentes comunes. Es algo mucho más grande. Hay personas muy poderosas detrás de todo esto, personas que no tienen escrúpulos. Y lo peor de todo es que Julia no es solo una víctima. Ella está completamente involucrada. No es una simple peón en este juego, Juan. Ella es una de las piezas clave. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Ernesto lo golpearon con fuerza. Julia, la joven que había amado, no solo lo había traicionado, sino que también era parte de algo mucho más oscuro de lo que él jamás había imaginado. Pero lo que más le preocupaba ahora era cómo salir de este juego sin que su vida fuera destruida por completo. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó Juan, su voz temblando ligeramente. Lo que te propongo es simple, dijo Ernesto, mirándolo directamente a los ojos. Te ayudaré a reunir toda la información que necesitamos para derribar esta red. Pero debes estar preparado para lo que viene. Esto no es un juego. Los riesgos son reales, y no podemos hacerlo sin que alguien se quede atrás. Si entras en esto, no habrá vuelta atrás. Juan no dudó. El miedo estaba allí, claro, pero el deseo de venganza y de justicia era más fuerte. Ya no podía permitir que Julia lo arrastrara más a su mundo de engaños. Tenía que enfrentarse a la verdad, no importa lo que le costara. Estoy dentro, dijo Juan, con una determinación fría. Vamos a acabar con esto. Esa noche, Juan no pudo dormir. Mientras sus pensamientos daban vueltas sobre todo lo que había aprendido, una sensación de urgencia se apoderaba de él. Ya no podía volver atrás. La historia que había comenzado como un romance fue rápidamente transformándose en una guerra de supervivencia, y él estaba dispuesto a luchar por su vida, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. A la mañana siguiente, se despertó con la decisión de que esta vez no sería un espectador. A partir de ese momento, él sería el que controlara las reglas del juego. La verdad estaba al alcance de su mano, pero también lo estaba el peligro. La carrera por desentrañar todo lo que Julia había ocultado había comenzado, y Juan no sabía qué obstáculos se interpondrían en su camino. Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir siendo el hombre que una vez fue. Lo que sucediera a partir de ese momento dependería de su capacidad para mantener la calma, tomar decisiones rápidas y, sobre todo, no dejarse consumir por la ira que ahora lo amargaba. Juan no podía dejar de pensar en las palabras de Ernesto. Sabía que la decisión que había tomado esa mañana no tenía vuelta atrás. La idea de enfrentarse a una red criminal, con la posibilidad de perder no solo su fortuna, sino también su vida, lo había aterrorizado al principio. Sin embargo, la rabia y la traición que sentía por parte de Julia lo impulsaban a seguir adelante. La joven que había seducido su corazón no solo lo había utilizado como peón en un juego peligroso, sino que además lo había arrastrado a un mundo de corrupción y engaños. Ya no podía dar un paso atrás, no mientras tenía la oportunidad de descubrir la verdad. Pasaron días de tensa espera mientras Juan se sumergía en la investigación. Cada vez que lograba descifrar una nueva pista, aparecían más incógnitas. La red que Julia había formado con la ayuda de personas poderosas parecía no tener fin. Los tentáculos de esa organización llegaban hasta los rincones más oscuros de la política, la economía e incluso las fuerzas de seguridad. Juan comprendió que lo que había comenzado como una simple traición amorosa era mucho más grande, mucho más peligroso de lo que había imaginado. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos de su lujoso departamento en Polanco, Juan recibió un mensaje de texto de Ernesto. Nos vemos esta noche, 9 de la noche, en el restaurante La Cima. Era un restaurante exclusivo, alejado de la mirada pública, y Juan sabía que allí se tomarían decisiones cruciales. La noche cayó rápidamente, y Juan se dirigió al restaurante con la mente llena de planes y estrategias.
Cada minuto que pasaba sentía que se adentraba más en un terreno peligroso, pero ya no podía detenerse. Había perdido tanto, no solo su confianza en Julia, sino también su paz mental. Solo quedaba un paso más, desenmascarar a todos los que estaban involucrados. Al llegar al restaurante, fue recibido por Ernesto, quien lo esperaba en una mesa privada, apartada de la multitud. El lugar estaba oscuro, casi siniestro, y solo las luces suaves de las velas iluminaban la habitación. Juan se sentó frente a él, sin perder la calma, pero con una sensación creciente de incertidumbre. ¿Estás listo?, preguntó Ernesto, mientras tomaba un sorbo de su copa de vino. Más que listo, respondió Juan, con una determinación fría. Dime qué tenemos que hacer. Ernesto asintió, poniéndose más serio. Lo primero que tenemos que hacer es reunir toda la evidencia que hemos encontrado. No podemos enfrentarnos a Julia ni a su red sin pruebas irrefutables. Pero aún hay algo que no te he contado. Juan lo miró fijamente, preocupado. ¿Qué es? No me hagas esperar más. Julia no está sola en esto, dijo Ernesto, mirando a su alrededor como si alguien pudiera escucharlos. Hay alguien más, alguien mucho más cercano a ti, que también está involucrado. Las palabras de Ernesto cayeron sobre Juan como un balde de agua fría. ¿Quién más está involucrado? Ernesto respiró hondo antes de responder. Tu socio, Ricardo. Él es parte de la organización. Desde el principio, estuvo manipulando las finanzas para cubrir los rastros de Julia. La cuenta bancaria que encontraste, fue él quien la creó. Juan no podía creer lo que acababa de escuchar. Ricardo, su socio de toda la vida, el hombre con el que había construido su imperio, estaba involucrado en todo esto. Era una traición aún más grande que la de Julia, y le costó varios segundos asimilarlo. Esto no tiene sentido. Ricardo es como un hermano para mí, dijo Juan, su voz temblando ligeramente. Lo sé, pero todo encaja. Si quieres salir de esto con vida, tendrás que confrontarlo. Es la única manera de detener a Julia y a todos los demás, insistió Ernesto. Juan quedó en silencio por unos momentos, procesando la información. La imagen de Ricardo, el hombre en quien había confiado tanto, se desmoronaba ante sus ojos. No podía comprender cómo había llegado tan lejos en su propio juego de mentiras y engaños. Pero, más allá de la traición de su socio, Juan sabía que tenía que actuar. Ya no podía seguir siendo el mismo hombre ingenuo de antes. La supervivencia dependía de su capacidad para tomar decisiones frías y calculadas. ¿Cómo lo enfrentamos?, preguntó finalmente Juan, tomando una decisión. Lo haremos con calma, respondió Ernesto. No podemos hacer nada impulsivo. Necesitamos evidencia sólida para llevarlo ante las autoridades. Pero antes de eso, debemos acercarnos a él, ganarnos su confianza nuevamente. Si él descubre que sabes lo que está pasando, todo será en vano. El plan era claro. Primero, debían reunir pruebas, suficientes para asegurar que Ricardo, Julia y los demás miembros de la red criminal fueran arrestados. Luego, Juan tendría que enfrentarse a su socio de la manera más estratégica posible. No podía permitirse el lujo de perder el control. Esa noche, Juan regresó a su departamento con la mente más clara, pero también con una sensación de peligro mucho más presente. Había pasado de ser un hombre herido por una traición amorosa a convertirse en un jugador en una partida mucho más peligrosa. Ya no se trataba solo de Julia y su engaño, sino de una red criminal que podía destruirlo todo. Pasaron varios días mientras Juan mantenía su distancia de Ricardo. Intentó averiguar más sobre sus movimientos, estudiando sus hábitos y comportamientos. La idea de enfrentarse a él lo aterraba, pero también sabía que era la única forma de salir con vida. Una tarde, mientras Juan caminaba hacia su oficina, vio a Ricardo en el estacionamiento. Estaba solo, mirando fijamente su teléfono móvil. Juan se acercó sigilosamente y, sin previo aviso, lo enfrentó. Ricardo, necesitamos hablar, dijo Juan, su voz firme pero llena de incertidumbre. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Juan, ¿qué pasa? ¿Por qué tan serio? Es hora de que me digas la verdad, respondió Juan, sin rodeos. Lo sé todo.
El aire en el lujoso apartamento de Juan se sentía pesado. Había estado días preparándose para este momento, sin embargo, nunca imaginó que lo enfrentaría de esta manera. La tensión entre él y Ricardo había ido aumentando poco a poco, hasta el punto de que ya no podía ignorar las señales. Los rumores que había oído, las pistas que había encontrado, todo lo había conducido a este preciso instante. Era tarde en la noche cuando Juan se acercó a su oficina, donde Ricardo estaba esperando. Ambos se conocían desde hace años, compartían no solo una sociedad comercial, sino una amistad que parecía inquebrantable. Pero ahora, todo eso se desmoronaba frente a sus ojos. La traición de Ricardo lo había golpeado más fuerte de lo que había anticipado. No solo se sentía engañado, sino también vulnerable. Había puesto toda su confianza en el hombre que ahora sabía que lo había traicionado de la manera más despiadada. «Juan, ¿qué pasa? Estás diferente, me estás mirando raro», dijo Ricardo al ver la seriedad de su socio. En su voz no había rastro de arrepentimiento, solo una curiosidad superficial. Juan no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Ricardo, buscando alguna señal de culpa, algo que indicara que su socio sentía remordimiento. Pero lo único que encontró fue una máscara de calma. Ricardo no parecía estar preocupado, ni siquiera nervioso. Era como si todo estuviera bajo control para él. «No te hagas el tonto, Ricardo», dijo Juan finalmente, su voz firme, aunque cargada de dolor. «Sé todo lo que has estado haciendo. Sé que estás involucrado con Julia y con la red criminal. ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo?» Ricardo no reaccionó de inmediato. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras Juan esperaba alguna respuesta. Finalmente, Ricardo suspiró y, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. «Sabía que llegaría este momento», dijo Ricardo, sin mirarlo. «Sabía que algún día te darías cuenta. Pero sinceramente, Juan, no me importa. Es lo que hay que hacer para sobrevivir en este mundo. Si crees que tu dinero y tu influencia te van a proteger siempre, te equivocas». Juan se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Ricardo. No entendía cómo su amigo había llegado a ese punto, cómo había sido capaz de traicionar todo lo que habían construido juntos. Pero en ese momento, ya no importaba. La verdad estaba sobre la mesa y Juan tenía que tomar una decisión. «Así que todo esto ha sido por dinero», dijo Juan, más para sí mismo que para Ricardo. «Todo lo que me dijiste sobre lealtad, sobre construir un futuro juntos, era una mentira». Ricardo se volvió hacia él con una mirada fría, casi desafiante. «No, Juan. No es solo dinero. Es poder. Y el poder lo da la información. Y si no te unes a este mundo, te quedas atrás. ¿Sabes lo que aprendí? Que los principios y la moral no sirven de nada cuando te enfrentas a gente como Julia, que tiene el control de todo. El dinero es solo una herramienta, pero el poder es lo que realmente importa». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que Ricardo decía era cierto en muchos aspectos. La corrupción y el poder político habían alcanzado niveles insostenibles, y él mismo había sido víctima de ello. Pero lo que no podía entender era cómo alguien a quien había considerado su hermano pudiera sumergirse tan profundamente en este mundo de traición y oscuridad. «Entonces, ¿qué esperas que haga?», preguntó Juan, la ira y el dolor en su voz ahora inconfundibles. «¿Qué quieres que haga, Ricardo? ¿Que me una a ti? ¿Que sea parte de todo esto?» «No puedo, no lo haré». Ricardo caminó hacia él y, por primera vez, dejó caer su fachada. Su rostro se suavizó ligeramente, pero la dureza de sus palabras seguía intacta. «Juan, tú ya estás dentro. Lo que pasó con Julia, todo lo que has vivido estos últimos meses, no ha sido coincidencia. Has sido parte de esto desde el principio, solo que no lo sabías. La diferencia es que yo decidí aceptar la realidad y tú sigues negándola». Las palabras de Ricardo golpearon a Juan como un mazazo. Durante tanto tiempo había creído que estaba por encima de todo eso, que su riqueza y su éxito lo hacían intocable. Pero ahora veía con claridad lo que realmente sucedía a su alrededor. Había estado rodeado de mentiras, de personas que solo se acercaban a él por interés.
y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Lo que estás diciendo no tiene sentido, respondió Juan, la voz quebrada. Yo confié en ti, en todos ustedes. Pero ahora veo que no vales nada. No te reconozco. Ricardo soltó una risa amarga. Quizás nunca me conociste realmente, Juan. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora eres parte de todo esto, y si quieres sobrevivir, tendrás que tomar decisiones difíciles. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Juan mientras caminaba de regreso hacia la puerta. No sabía qué hacer. Sentía que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor, y las personas en las que había confiado eran las mismas que lo habían arrastrado a este caos. La traición no solo venía de Julia, sino también de Ricardo, y eso le costaba aceptarlo. Nos veremos pronto, Juan, dijo Ricardo antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Juan se quedó solo en la oscuridad de su oficina, con el peso de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. No podía confiar en nadie, y la red criminal que había descubierto estaba más cerca de lo que pensaba. La única forma de salir con vida era enfrentarse a todo lo que había aprendido, y hacerlo de la manera más astuta posible. La Ciudad de México nunca dejaba de sorprender a Juan. Era un lugar donde los sueños se construían y se destruían con la misma rapidez. En un par de días, su mundo había dado un giro tan inesperado que ni él mismo podía creer lo que estaba viviendo. El brillo de su fortuna ya no lo cegaba. Todo lo que alguna vez le pareció seguro, se había convertido en una sombra de duda. La revelación de Ricardo, su viejo amigo, lo había dejado desorientado, pero también lo había empujado a un lugar donde sabía que ya no podía dar marcha atrás. Juan se encontraba en su penthouse, observando desde su ventana la ciudad iluminada. El tráfico de la noche parecía un río de luces que nunca cesaba, pero él ya no podía encontrar consuelo en la belleza que solía fascinarlo. En su mente solo había una cosa, Julia. La joven que había seducido su alma y su corazón, pero que ahora era solo una pieza en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Había pasado días sin saber qué hacer. Su mundo estaba plagado de mentiras, de intrigas que lo rodeaban por todas partes. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? La traición de Julia no solo lo había herido, sino que también lo había dejado vulnerable, expuesto a los ojos de aquellos que solo esperaban el momento de derribarlo. El teléfono de Juan vibró en su escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Al verlo, su corazón dio un brinco. Era un mensaje de Marta, la única persona en la que todavía confiaba. Marta había sido su amiga desde los días más oscuros de su vida, siempre dispuesta a ayudarlo sin esperar nada a cambio. Si alguien podía darle una perspectiva clara en medio de toda esta tormenta, esa persona era ella. Abrió el mensaje con rapidez, y sus ojos se centraron en las palabras que Marta le había enviado. Sé lo que has descubierto, Juan. No todo está perdido. Te espero en mi departamento a las 9. Necesitas escuchar lo que tengo que decir. La incertidumbre volvió a apoderarse de él. ¿Qué podía decirle Marta que no supiera ya? ¿Cómo podría ayudarlo ella ahora? Pero algo en su corazón le decía que debía ir. Marta no solo era su amiga, era la persona que siempre había estado allí, incluso cuando el resto del mundo lo había dejado solo. Si alguien podía brindarle un consejo sabio, era ella. A las 9 en punto, Juan llegó al departamento de Marta, que estaba ubicado en una de las zonas más tranquilas de la ciudad. Al entrar, fue recibido por la calidez del lugar y el aroma familiar que tanto le agradaba. Marta estaba sentada en el sofá, su rostro serio pero calmado, como si estuviera esperando este momento desde hacía tiempo. Juan, lo que has descubierto es solo la punta del iceberg, dijo Marta, sin rodeos. Tú crees que todo es culpa de Julia, de Ricardo, pero la verdad es que están mucho más involucrados de lo que imaginas. Este juego que estás jugando va más allá de tu relación con ella. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que involucra a las personas con las que has trabajado durante años. Juan la miró, confundido. ¿De qué hablas, Marta? ¿Qué sabes de todo esto? Escúchame, respondió Marta con calma. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no podía decírtelo sin poner en riesgo tu vida. La red de corrupción que tú estás viendo tiene ramificaciones más profundas. Julia no es solo una chica que te engañó,
es una pieza clave en todo esto. La pregunta es, ¿por qué ella estaba tan interesada en ti? ¿Por qué se acercó a ti tan rápido? Juan no pudo evitar sentirse cada vez más atrapado en este laberinto. Sabía que había algo más que no entendía completamente, algo que se le escapaba de las manos. Pero Marta no estaba dispuesta a dejar que las piezas se quedaran en el aire. Es simple, continuó Marta. Te metieron en esto porque querían que confiara en ti. Pero ahora están jugando un juego mucho más grande, Juan. Y tú estás justo en el centro. Si quieres salir con vida, tendrás que enfrentarte a ellos de frente. No puedes seguir corriendo. Necesitas saber la verdad detrás de todo esto. Juan sintió un nudo en el estómago. No podía creer que la verdad estuviera tan lejos de lo que había imaginado. Había sido tan fácil ser engañado, tan fácil dejarse llevar por la apariencia de las cosas. Pero ahora sabía que la batalla no solo era contra Julia o Ricardo, era contra un sistema entero que lo había atrapado sin que él siquiera lo supiera. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Juan, su voz grave y llena de determinación. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo esto se desmorona. Marta le sonrió con una expresión triste. Lo sé, Juan. Lo sé. Pero lo primero que tienes que hacer es decidir si realmente quieres seguir adelante en este juego. Porque una vez que entras, no hay vuelta atrás. Los que están detrás de todo esto no tienen piedad. Y si decides enfrentarlos, vas a necesitar aliados. Y yo te voy a ayudar, pero solo si estás dispuesto a perderlo todo. Juan se quedó en silencio, mirando a Marta. Sabía que ella no decía esas palabras a la ligera. Esta era la advertencia final, la última oportunidad para tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta es, Juan, continuó Marta, ¿estás dispuesto a perderlo todo para descubrir la verdad? Juan la miró con firmeza. Ya no quedaba espacio para dudas. El camino hacia adelante era incierto, pero una cosa era segura, él no iba a retroceder. La madrugada caía sobre la Ciudad de México, y con ella, la última oportunidad de Juan para terminar con todo lo que lo había estado atormentando. La tensión en su pecho era insoportable, pero sabía que ya no había vuelta atrás. El juego que había comenzado con Julia, que lo había seducido y engañado, estaba a punto de llegar a su fin. Pero esta vez, él no sería el peón en la partida. Ahora tenía el control. Ahora él decidiría el destino de todos. El encuentro con Marta había sido el punto de quiebre. Ella le había mostrado el camino, pero había sido él quien tuvo que caminarlo. La verdad sobre Julia y la red de corrupción en la que se encontraba le había llegado como un golpe directo, pero también le había dado la fuerza para enfrentarse a los demonios de su propio pasado. Juan ya no era el hombre que confiaba ciegamente en las personas por su apariencia o por lo que decían. Ya no era el hombre que se dejaba llevar por la tentación de la belleza superficial. Ahora era alguien más fuerte, más decidido. La última jugada era sencilla, pero peligrosa. Había llamado a Julia para una última confrontación. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no tenía nada más que perder. Ella lo había utilizado, lo había manipulado, y ahora iba a pagar por ello. Sin embargo, lo que más le dolía no era la traición, sino la mentira detrás de su relación. Juan había caído en su propia trampa, había creído en algo que no era real. Había sido un juego para Julia desde el principio, pero para él había sido algo que realmente había sentido, algo que le había dado esperanzas. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Juan llegó al lugar acordado. Era un restaurante elegante, solitario en la madrugada, donde solo los más valientes se atrevían a enfrentar sus demonios. Al entrar, vio a Julia sentada en una mesa al fondo. Su mirada estaba fría, distante, como si ya supiera lo que venía. Pero Juan no era tonto. Sabía que ella había estado al tanto de todo desde el principio, incluso antes de que él comenzara a sospechar. Se acercó a la mesa con paso firme, y sin saludarla, se sentó frente a ella. Julia lo miró, una sonrisa tímida en los labios, pero en sus ojos brillaba algo más oscuro, algo que Juan no podía identificar. No era sorpresa, no era arrepentimiento. Era la certeza de que todo estaba bajo control, como siempre había sido. Lo sé todo, Julia, dijo Juan, sin rodeos.
sé lo que has estado haciendo. Sé quién está detrás de todo esto. Ya no soy el hombre ingenuo que pensabas que era. Julia lo miró con una mezcla de desdén y tristeza, como si lo que él decía fuera irrelevante, como si todo lo que había hecho fuera solo parte de un plan más grande. Lo sabía, respondió Julia con una voz suave. Sabía que eventualmente lo descubrirías. Siempre creí que tenías el potencial para ver más allá de las sombras. Pero no importa. Ya es tarde para todo eso. Juan frunció el ceño, sintiendo como la traición le quemaba en el pecho. No podía entender cómo alguien como Julia, alguien a quien él había considerado su amor, podía ser tan fría, tan calculadora. Pero en ese momento, lo entendió. Julia no era una víctima de las circunstancias. Ella era parte de la red, tan involucrada como Ricardo y todos los demás. La única diferencia era que había logrado manipularlo para que confiara en ella, para que se enamorara de ella. No lo entiendo, dijo Juan, la voz temblorosa de furia contenida. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Qué esperabas lograr con todo esto? Julia dejó escapar una risa baja, una risa que resonó en el silencio de la habitación. Porque lo que no entiendes, Juan, es que todo esto no tiene nada que ver contigo. Eres solo una pieza en un tablero de ajedrez. Un peón que moví cuando quise. Pero ahora, todo ha terminado. Fue en ese momento que Juan comprendió la magnitud de la situación. No solo había sido engañado por Julia, sino por todo un sistema que había estado trabajando en las sombras. La red de corrupción era más grande de lo que había imaginado, y él había sido parte de ella sin siquiera saberlo. Pero ahora, las piezas estaban sobre la mesa, y él era el único capaz de poner fin al juego. Esto se termina ahora, dijo Juan con determinación. No voy a dejar que me sigan manipulando. No voy a dejar que jueguen con mi vida. Ya basta. Julia se levantó lentamente, su mirada fija en él. Piensas que puedes salvarte, pero ya es tarde. Todo lo que haces, todo lo que crees, está controlado por ellos. No hay escapatoria. Juan no respondió. En su mente, las palabras de Marta resonaron con fuerza. Si decides enfrentarlos, vas a necesitar aliados. Y yo te voy a ayudar. Marta había sido su apoyo, su luz en la oscuridad. Y ahora, con la verdad al descubierto, sabía que podía contar con ella para dar el siguiente paso. Para enfrentarse a aquellos que, al final, querían destruirlo. Con un último vistazo a Julia, Juan se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando atrás todo lo que había sido. Ya no le quedaba nada que perder. Todo lo que quedaba era la oportunidad de tomar el control de su destino. Y esta vez, no iba a permitir que nadie más lo manipulara. El juego había terminado. Y él había ganado. Si llegaste hasta aquí, comenta, Fortuna, dale like, comparte, nos ayudará muchísimo, suscríbete para no perderte los próximos videos.